Formé parte de un estimado equipo de investigación oceánica con sede en Miami, Florida, que se especializaba en estudiar los enigmáticos fenómenos del Triángulo de las Bermudas. Durante años, habíamos ahondado en sus misterios, descubriendo sucesos extraños que desafiaban la explicación científica. Nuestro último proyecto no fue la excepción. Un fatídico día, nos embarcamos en un barco de investigación totalmente equipado con tecnología de última generación para ayudar en nuestra investigación. El ambiente estaba cargado de emoción y temor mientras navegábamos hacia el corazón del Triángulo de las Bermudas, inseguros de lo que nos esperaba. A medida que nos adentrábamos más en el triángulo, comenzaron a desarrollarse fenómenos extraños. Nuestro equipo no funcionó correctamente, los sistemas de navegación se descontrolaron y la comunicación con el mundo exterior se volvió cada vez más tenue. Sin embargo, persistimos en nuestra búsqueda del conocimiento, impulsados por la curiosidad y la pasión científica. Una noche, bajo un espeluznante cielo crepuscular, sucedió lo inesperado. El barco se estremeció violentamente y un destello de luz cegadora nos envolvió. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me aferraba a algo estable para estabilizarme. Cuando el brillo disminuyó, nos encontramos rodeados por un silencio inexplicable. Pero la oscuridad que siguió a la luz era inquietantemente impenetrable, envolviéndonos como una manta sofocante. ¿Todos están bien? Me las arreglé para tartamudear, mi voz apenas audible sobre el zumbido en mis oídos. Podía oír los latidos de mi propio corazón, un tamborileo rápido que parecía sincronizarse con el temblor del barco. Nadie respondió. El silencio era absoluto, salvo por los crujidos y gemidos de la estructura de la nave. El pánico me atravesó cuando me acerqué al intercomunicador para comunicarme con el resto de la tripulación, pero solo hubo estática en respuesta. El sistema de comunicación estaba muerto. Busqué a tientas mi linterna, rezando para que funcionara. El rayo de luz atravesó la oscuridad, revelando rostros aterrorizados a mi alrededor. Estábamos atrapados en este vacío de la nada, separados del mundo que una vez conocimos. ¿Qué pasó? Alguien susurró, su voz temblando de miedo. No lo sé, respondí, tratando de mantener la compostura. Debemos haber golpeado algo, pero no puedo ver nada afuera. El miedo y la tensión se apoderaron de la tripulación mientras avanzábamos a tientas a través del barco oscurecido. La sensación de estar a la deriva en la nada, aislado del mundo conocido, era abrumadora. Era como si hubiéramos entrado en una dimensión alternativa, un reino más allá de la comprensión. Necesitamos encontrar una manera de restaurar la energía y la comunicación, dije, tratando de sonar confiado. Revise los sistemas de respaldo, busque cualquier daño. Cuando nos separamos para investigar, el silencio parecía presionarnos, haciendo que cada paso pareciera una eternidad. El interior de la nave se sumía en un abismo de incertidumbre y el peso de la oscuridad era asfixiante. De repente, una voz resonó por el pasillo, débil pero distinta. «Ayúdame». Se me erizaron los pelos de la nuca y miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente. ¿Quién dijo qué? Nadie admitió haber hablado y la tensión aumentó cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. La sensación de ser observados, de ojos invisibles mirándonos desde las sombras, era palpable. La oscuridad parecía tener vida propia, ocultando secretos que era mejor dejar sin descubrir. Mantengámonos juntos, insté, mi voz vacilante a pesar de mi intento de sonar fuerte. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Cada sonido, cada movimiento, enviaba escalofríos por nuestras espinas dorsales, como si estuviéramos invadiendo un reino no destinado a la exploración humana. Los minutos se convirtieron en horas y el miedo se intensificó con cada momento que pasaba. La oscuridad parecía alimentarse de nuestro terror, cerrándose a nuestro alrededor como una fuerza. Pasaron los meses y no había ni rastro de nuestro barco de investigación desaparecido. El mundo lamentó nuestra desaparición, creyendo que estábamos perdidos en el abismo del Triángulo de las Bermudas para siempre. Pero entonces, una débil señal de socorro rompió el silencio.
La señal de socorro era inquietante, su tono espeluznante resonaba a través de la vasta extensión del océano. Fue un faro de esperanza, reavivando la posibilidad de que algunos de nosotros hayamos sobrevivido. Después de incansables esfuerzos de búsqueda, finalmente encontramos nuestro barco, a la deriva, en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Al abordar el barco de rescate, encontramos a nuestra tripulación en un inquietante estado de inconsciencia. Era como si hubieran estado atrapados en una pesadilla perpetua. Sus rostros estaban contraídos por el miedo y el aire a bordo estaba cargado de un aura inquietante. A medida que pasaban los días, los pocos que permanecíamos conscientes compartimos historias escalofriantes de lo que habíamos vivido. Visiones de figuras sombrías, sonidos inexplicables y susurros espeluznantes nos perseguían en cada momento de vigilia. Nos sentimos como si estuviéramos atrapados en un paisaje onírico aterrador del que no había escapatoria. El Triángulo de las Bermudas había manifestado sus oscuros secretos y ahora éramos prisioneros de su malevolencia. Cada intento de abandonar el barco resultó en sentimientos abrumadores de temor y desorientación. Era como si el Triángulo se negara a dejarnos ir, atándonos a su siniestro agarre. A medida que los días se convirtieron en semanas, el tormento implacable pasó factura a nuestra cordura. Ya no sabíamos qué era real y qué era producto de la influencia del Triángulo. La paranoia se apoderó de nosotros y la nave se convirtió en un infierno de pesadilla. En un intento desesperado por obtener respuestas, revisamos los datos de nuestra investigación. Quedó claro que, sin saberlo, nos habíamos topado con algo mucho más profundo y aterrador de lo que podríamos haber imaginado. El Triángulo no era una mera anomalía, era una puerta de entrada a un reino más allá de la comprensión. En nuestra hora más oscura, surgió un gran avance. Al juntar fragmentos de datos, ideamos un plan para interrumpir la influencia del Triángulo sobre nosotros y recuperar el control. Era un esfuerzo peligroso, pero sabíamos que era nuestra única oportunidad. Con gran determinación, ejecutamos nuestro plan. El barco tembló una vez más, y esta vez sentimos una liberación, un desapego de la fuerza malévola que nos había atormentado. Éramos libres, liberados de las garras del Triángulo de las Bermudas. Cuando regresamos a Miami, el mundo esperaba nuestro relato de la angustiosa experiencia. Pero no pudimos ofrecer una explicación clara de lo que había ocurrido. El Triángulo de las Bermudas nos había tenido cautivos y sus secretos permanecían envueltos en la oscuridad. Hasta el día de hoy, llevamos las cicatrices de nuestro encuentro con el Triángulo. Sus misterios perseguirán para siempre nuestros sueños, un escalofriante recordatorio de los insondables horrores que yacen ocultos bajo la superficie del océano. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Nunca imaginé que una operación de perforación de rutina en el Golfo de México conduciría al terror inimaginable que enfrentamos ese día. Como miembro de la tripulación de la plataforma petrolera, estaba acostumbrado a los peligros de trabajar en estas aguas traicioneras, pero nada podría habernos preparado para lo que estábamos a punto de encontrar. El taladro había penetrado profundamente en el fondo del océano, desenterrando algo antiguo y de otro mundo. Mientras mirábamos a través de los ojos de buey, una masa enorme y ondulante emergió de las profundidades, una criatura que desafiaba toda la biología marina conocida. La criatura era colosal. Su forma se asemejaba a una amalgama de pesadilla de diferentes criaturas marinas. Sus múltiples miembros estaban revestidos de espinas afiladas como navajas y sus ojos brillaban con una luz espeluznante y malévola. A medida que se elevaba desde las profundidades, el caos estalló en la plataforma. Nuestros corazones latían con fuerza en nuestros pechos cuando nos enfrentamos a la monstruosa criatura que había emergido de las profundidades del océano. Su inmenso tamaño y apariencia aterradora desafiaron toda la biología marina conocida. La mera visión de esto envió escalofríos por nuestras espinas dorsales y el pánico surgió a través de nuestras venas como una ola torrencial.
Los gritos llenaron el aire mientras la tripulación se dispersaba, tratando desesperadamente de encontrar un lugar seguro de la monstruosa entidad que había invadido nuestro mundo. La plataforma se sacudió violentamente bajo la fuerza de los movimientos de la criatura, dejándonos atrapados y vulnerables. Sin medios de escape, nos acurrucamos juntos, el miedo en nuestros ojos se reflejaba el uno en el otro. Era una lucha por la supervivencia, y sabíamos que nuestra única oportunidad de salir con vida era permanecer unidos contra la horrible fuerza que buscaba destruirnos. Cuando las enormes extremidades de la criatura chocaron contra la plataforma, luchamos con todas las herramientas que pudimos encontrar. Nos aferramos a todas las herramientas que pudimos encontrar, armas improvisadas en un intento desesperado por defendernos del ataque implacable. Los sonidos ensordecedores del metal chocando contra la carne resonaron en el aire mientras tratábamos de mantenernos firmes. La plataforma gimió y protestó bajo la tensión, su integridad estructural llevada al límite. Luchamos con cada gramo de fuerza que teníamos, impulsados por un instinto primario de supervivencia. La batalla era implacable y la monstruosa entidad estaba destrozando lentamente la plataforma. Cada momento que pasaba se sentía como una eternidad mientras luchábamos para hacer retroceder a la criatura, pero parecía impermeable a nuestros ataques. Nuestro miedo se intensificó cuando nos dimos cuenta de que esta criatura estaba más allá de todo lo que habíamos encontrado. Era una antigua fuerza de la naturaleza, desatada sobre nosotros sin ton ni son, dejándonos enfrentar su terror inimaginable. En medio del caos, surgió una chispa de esperanza. Uno de los miembros de nuestra tripulación tuvo una idea, un plan desesperado, para tratar de contener a la criatura y evitar una mayor destrucción. Sin otra opción, nos reunimos detrás de este último esfuerzo. Atrajimos a la criatura lejos de las partes críticas de la plataforma, llevándola a una sección aislada donde potencialmente podríamos atraparla. Con cada onza de fuerza y determinación, trabajamos juntos, usando nuestro equipo para construir una barrera improvisada. Cuando la criatura se acercó a la trampa, nos preparamos para la batalla final. Fue un momento de incertidumbre y terror, pero sabíamos que esa era nuestra única oportunidad. Teníamos que evitar que la criatura causara más daño y destrucción. Con un estruendo ensordecedor, la criatura chocó contra la barrera. La plataforma se sacudió violentamente y, por un momento, se sintió como si el mundo se derrumbara a nuestro alrededor. Pero la barrera aguantó y la criatura quedó atrapada, su movimiento restringido. Cuando el polvo se asentó, miramos la destrucción que nos rodeaba. La plataforma estaba en ruinas y la criatura seguía siendo una amenaza formidable, incluso en su estado confinado. Sabíamos que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Con nuestros sistemas de comunicación dañados, no teníamos forma de pedir ayuda. Nuestra única opción era esperar, atrapados en la plataforma averiada, esperando que el rescate llegara antes de que fuera demasiado tarde. El encuentro con la antigua criatura en las profundidades del Golfo de México nos perseguiría para siempre. Fue una experiencia aterradora que desafió toda explicación, dejándonos con una profunda sensación de vulnerabilidad y asombro ante las fuerzas desconocidas que acechaban bajo la superficie del mar. Nuestra supervivencia fue un testimonio de la resiliencia humana, pero también sirvió como un escalofriante recordatorio de los misterios que yacían ocultos en la vasta extensión del océano. Mientras esperábamos el rescate, solo podíamos esperar que los horrores a los que nos habíamos enfrentado permanecieran confinados en las profundidades, para no volver a salir a la superficie nunca más. Como parte de un equipo de exploración de aguas profundas de vanguardia, me uní a mis colegas investigadores a bordo del buque de última generación, The Challenger. Nuestra misión era aventurarnos en las profundidades inexploradas de la fosa de las Marianas, el abismo más oscuro y misterioso de la Tierra. Cuando comenzamos nuestro descenso, la emoción llenó el aire. La fosa de las Marianas había permanecido prácticamente inexplorada y estábamos ansiosos por descubrir sus secretos. La presión se intensificó a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, dejando atrás el mundo familiar.
A medida que nos acercábamos al punto más profundo de la zanja, nuestro equipo de alta tecnología comenzó a fallar y funcionar mal. Las luces parpadearon y nuestros sistemas de comunicación se distorsionaron. El pánico comenzó a aparecer mientras luchábamos por mantener el control de nuestra embarcación. La presión sobre el casco aumentó exponencialmente y la oscuridad exterior pareció cerrarse sobre nosotros. Nuestros instrumentos fallaron, dejándonos ciegos y vulnerables en el abismo. Con cada momento que pasaba, se producía el caos. Nuestra expedición, una vez ordenada, descendió a una lucha desesperada por la supervivencia. El equipo se apresuró a solucionar el mal funcionamiento del equipo, pero la causa se nos escapó. Mientras tratábamos de restaurar nuestros sistemas de comunicación, extraños ruidos resonaron a través del casco, sonidos que no deberían existir a tales profundidades. La oscuridad exterior parecía viva, como si estuviera conspirando contra nosotros. En medio del pánico, logramos acceder al sistema de respaldo. Los latidos de nuestro corazón se aceleraron cuando reiniciamos el equipo, con la esperanza de que resolviera las anomalías. La tensión era palpable a medida que pasaban los segundos. Luego, un parpadeo de luz en el panel de control indicó el éxito, la copia de seguridad se había restaurado. Alegrías de alivio estallaron entre la tripulación cuando recuperamos la comunicación y el control. Con nuestros sistemas nuevamente en línea, reanudamos nuestra exploración de las profundidades abisales. Sin embargo, el mal funcionamiento nos había costado un tiempo precioso y fuimos cautelosos mientras avanzábamos. A medida que descendíamos más en la zanja, hicimos un descubrimiento escalofriante. Nuestro sonar captó formas grandes y no identificadas que se movían en las sombras que nos rodeaban. Estas no eran criaturas marinas ordinarias, eran masivos y desconocidos para la ciencia. El miedo se apoderó de nuestros corazones cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos en la oscuridad. Las criaturas de las profundidades marinas parecían estar observándonos, sus movimientos calculados y deliberados. Intentamos maniobrar para alejarnos de ellos, pero eran persistentes y parecían rodearnos por todos lados. La expedición, que alguna vez fue magnífica, ahora se sentía como una intrusión en un reino donde no éramos bienvenidos. La situación se intensificó rápidamente a medida que las criaturas se volvían más agresivas. Embistieron nuestra nave, poniendo a prueba nuestras defensas. Nos defendimos, pero nuestras armas parecían ineficaces contra estos enigmáticos gigantes de las profundidades. Con la presión en aumento, ideamos un plan de escape desesperado. Usando nuestro sonar como distracción, hicimos un rápido ascenso hacia la superficie. Las criaturas nos perseguían sin descanso y parecía que nuestra supervivencia pendía de un hilo. En un final de infarto, atravesamos la superficie, dejando atrás el oscuro abismo. Las criaturas de las profundidades marinas desaparecieron en las profundidades, su existencia un misterio inquietante. Agotados, pero eufóricos, finalmente regresamos a un lugar seguro. La fosa de las Marianas nos había puesto a prueba de maneras inimaginables y sabíamos que habíamos sido afortunados de regresar ilesos. Al mirar hacia atrás en nuestra expedición, nos dimos cuenta de que la fosa de las Marianas guardaba secretos más allá de nuestra comprensión. Las criaturas de las profundidades marinas fueron un recordatorio de que había reinos del océano aún por explorar y comprender. Aunque nos habíamos enfrentado a un terror inimaginable en el abismo, nos sentimos humillados por la inmensidad del océano y sus misterios. Nuestro viaje había sido un recordatorio de que, a pesar de nuestra tecnología avanzada, todavía había fuerzas en el mundo natural que permanecían fuera de nuestro control. Como biólogo marino de Seattle, Washington, siempre me habían fascinado los misterios de las profundidades del océano. Entonces, cuando surgió la oportunidad de embarcarme en una ambiciosa inmersión en la fosa más profunda del océano, no pude resistirme. Nuestro equipo de expertos experimentados se preparó para el viaje de su vida, emocionado de explorar las profundidades desconocidas. Con nuestro barco equipado y con el ánimo en alto, partimos en nuestro viaje.
La anticipación era palpable mientras descendíamos a la oscuridad de la trinchera, nuestros ojos fijos en las luces tenues que iluminan nuestro entorno. A medida que nos adentrábamos más en la zanja, nuestra emoción se convirtió en asombro y temor. Las profundidades revelaron un mundo diferente a todo lo que habíamos visto antes. Criaturas extrañas y enigmáticas acechaban en las sombras, su existencia desafiaba nuestra comprensión de la vida marina. Sin embargo, a medida que continuamos nuestra exploración, descubrimos algo aún más horrible. La trinchera contenía los restos de expediciones pasadas, su equipo esparcido como reliquias olvidadas. La comprensión de que no éramos los primeros en aventurarnos en este abismo envió escalofríos por nuestras espinas dorsales. A medida que avanzábamos, la trinchera parecía oscurecerse y nuestro entorno se volvió confuso. Sin un punto de referencia claro, pronto nos encontramos perdidos sin remedio en las profundidades laberínticas. El pánico comenzó a aparecer cuando nos dimos cuenta de que nuestros niveles de oxígeno se estaban agotando rápidamente y estábamos varados en el corazón de la oscuridad del océano. A medida que la situación empeoraba, nos aferramos a la débil esperanza de encontrar un camino de regreso a nuestro barco. La desesperación nos empujó a buscar cualquier señal que pudiera llevarnos de regreso a la seguridad. Con cada momento que pasaba, el miedo de no volver nunca más pesaba mucho en nuestros corazones. Pero justo cuando creíamos que todo estaba perdido, apareció un rayo de esperanza. Una débil luz parpadeante atravesó la oscuridad, indicándonos que nadáramos hacia ella. Dudamos, sin saber si era un faro de salvación o algo más siniestro. Sin otras opciones, seguimos la luz parpadeante, su brillo espeluznante nos guió a través del abismo turbio. Cada brazada nos impulsaba más hacia lo desconocido, y nuestra ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. ¿Estábamos nadando hacia la seguridad o directamente hacia las fauces de un peligro aún mayor? El ominoso camino parecía interminable, y los segundos parecían horas. Luchábamos por mantener la compostura, nuestras mentes estaban llenas de aterradoras posibilidades de lo que nos esperaba. Finalmente, llegamos a la fuente de la luz parpadeante, solo para descubrir una verdad inquietante. La luz era parte de una sonda perdida hace mucho tiempo de una expedición anterior, ahora desaparecida y olvidada. Fuimos descarriados por una reliquia del pasado, y nuestra esperanza disminuyó aún más. Pero en medio de la decepción, descubrimos una débil señal de nuestro barco. Parecía que la luz parpadeante no era nuestra salvación, sino más bien un peldaño hacia el verdadero camino de regreso a casa. Con renovada determinación, seguimos la señal, empujando nuestros cuerpos al límite mientras nuestros niveles de oxígeno continuaban disminuyendo. Fue una carrera contra el tiempo, y cada golpe nos acercó a la superficie, o más cerca de una desaparición insondable. La tensión era palpable mientras luchábamos contra la fatiga y el miedo, nadando desesperadamente hacia el faro de la esperanza. En los momentos finales de nuestro ascenso, atravesamos la superficie del agua, sin aliento. La sensación del aire fresco del océano en nuestros rostros fue a la vez emocionante y surrealista, sabiendo que habíamos escapado por poco del abismo. Cuando fuimos rescatados por nuestro barco que esperaba, nos sentimos abrumados por una mezcla de alivio y temor. El horror que habíamos experimentado en las profundidades de la fosa nos perseguiría, para siempre, un recordatorio de los misterios insondables que acechaban bajo la superficie del océano. Nuestro viaje había empujado los límites de nuestra comprensión, desafiando nuestras percepciones del mundo debajo de las olas. Y aunque habíamos emergido con nuestras vidas intactas, sabíamos que los horrores del abismo habitarían para siempre en nuestra memoria. En el pintoresco pueblo costero de Maine, nuestro barco pesquero, The Sea Serpent, se embarcó en una expedición de rutina. El pronóstico del tiempo parecía prometedor y nuestros ánimos estaban muy altos cuando zarpamos, anticipando una captura abundante. A medida que avanzaba el día, el cielo se oscureció y nubes siniestras se asomaron en el horizonte. El clima dio un giro inesperado y una tormenta espeluznante descendió sobre nosotros.
Las olas se volvieron traicioneras y el viento aullaba, amenazando con volcar nuestro barco. Luchando contra la tempestad, luchamos para mantener a flote a la serpiente marina. La tormenta nos sacudió como meros juguetes y nuestra radio perdió contacto con el continente. Aislados y rodeados por la furia de la naturaleza, estábamos a merced del implacable océano. A medida que avanzaba la tormenta, nos vimos obligados a desviarnos del rumbo, nuestra brújula giraba sin rumbo fijo. Sin tierra a la vista, nos encontramos a merced de una vasta e inexplorada extensión. En medio del caos, vimos un rayo de esperanza, una pequeña isla en el horizonte. Ofrecía una oportunidad de respiro y refugio de la implacable tormenta. Ponemos rumbo hacia el refugio desconocido, orando por puerto seguro. Cuando llegamos a la isla, la tormenta no daba señales de amainar. Sin embargo, echamos el ancla, desesperados por encontrar refugio del mar embravecido. La costa de la isla era salvaje e indómita, con una espesa vegetación y un aura misteriosa. Al caer la noche, nos acurrucamos juntos en busca de calor y comodidad. Los sonidos de la tormenta afuera eran ensordecedores, pero lo que nos congeló hasta los huesos fue el inquietante silencio que siguió, el ojo de la tormenta. En la inquietante calma, exploramos la isla con la esperanza de encontrar señales de vida o una forma de comunicarnos con el continente. Sin embargo, no descubrimos ningún rastro de civilización, solo la naturaleza virgen que parecía extenderse para siempre. Mientras nos reagrupamos en la seguridad de nuestro campamento improvisado, el malestar se asentó entre la tripulación. No podíamos quitarnos la sensación de que no estábamos solos en la isla, que algo siniestro acechaba en las sombras. En el corazón de la noche, un grito escalofriante resonó en la oscuridad. Nos congelamos de miedo, inseguros de la fuente del inquietante sonido. El pánico se extendió por la tripulación cuando nos dimos cuenta de que nuestro santuario era cualquier cosa menos seguro. Nuestras linternas parpadearon cuando una presencia siniestra pareció rodearnos. Temerosos susurros llenaron el aire y los secretos de la isla parecieron cerrarse a nuestro alrededor. Con la tormenta todavía rugiendo, sabíamos que no podíamos quedarnos en la isla. Tuvimos que encontrar una manera de navegar de regreso a la tormenta para escapar de las garras de la isla inexplorada. Mientras nos preparábamos para zarpar una vez más, la esperanza se restauró cuando notamos una ruptura en las nubes en el horizonte. El ojo de la tormenta estaba cambiando y se nos presentó la oportunidad de liberarnos. Reuniendo cada onza de coraje, pusimos rumbo, navegando a través de la furia de la tormenta una vez más. Fue un viaje de infarto, pero nos encontramos fuera del ojo de la tormenta y en nuestro camino de regreso a la seguridad del continente. Aunque maltratados y exhaustos, nos sentimos aliviados de haber sobrevivido a la angustiosa experiencia. El recuerdo de la isla inexplorada y la espeluznante tormenta nos perseguirían, para siempre, un testimonio del poder indómito de la naturaleza. Y mientras navegábamos de regreso a nuestro pequeño pueblo costero en Maine, sabíamos que nunca olvidaríamos el terror de quedar atrapados en la ira de la tempestad. El océano había revelado su lado oscuro e impredecible, dejando una huella imborrable en nuestras almas.